cada vez que un ministro de Economía te dice que no va a devaluar es que justamente lo más probable es que pase eso. Argentina debe devaluar su moneda. Es un poco difícil con un gobierno que no tiene políticas antiinflacionarias ver ese sendero de reducción de la inflación. La herramienta es la Biblia del liberalismo, ¿no? Dejemos que avancen los precios hasta donde tengan que llegar, después van a empezar a bajar cuando no podamos comprar las cosas. Pero explícame la racionalidad de una persona que quiere que su sueldo le alcance para menos. Hoy a la mañana Cristina decía que iba a ser la dolarización, Guzmán viene diciendo que va a ser la dolarización, Caputo dice que más o menos, Milei depende de la semana. A veces las cosas estallan por cuestiones muy chiquitas. Una discusión entre economistas de cuán sostenible es el ajuste que hizo Caputo en el primer mes del año. ¿Se entiende lo que dijo? Hola a todos, todas y todes. Feliz día, amores de nuestra vida. Hoy vamos a tener una noticia importante a la tarde del Día de los Enamorados. ¿En serio? Sí, a las 4 de la tarde. O sea que Ah. cuando estén viendo esto ya la van a saber. Es como un regalo sorpresa para nosotros, pero no para ustedes. No, sí es lo que todos están esperando, ¿no? Me Los imagino. hogares de la Argentina están esperando Claro. el IPC de enero para saber si el gobierno va a celebrar o no, lo cual va a ser medio complicado. Recordemos que la inflación venía de ese 25,5% de diciembre y un poco la expectativa es ver si efectivamente se desacelera o no en enero y cuánto se desacelera o no en enero, ¿no? Sí, para mostrar un sendero a la baja de la inflación. Si le suena conocido es porque esto ya lo dijo Guzmán, lo dijo Massa y lo deben haber dicho todos los ministros de Economía de la historia de los últimos 20 años. Moreno, Desde el más menos 2 claro, a de Sturzenegger. ¿Cómo vuelven las figuras, no? Eso es fuerte. Sturzenegger, claro. Sturzenegger Caputo. presentó, claro, un programa desinflacionario que después chocó, después agarró Duhovne, también chocó y así sucesivamente. Y ahora lo que busca el gobierno es presentar eso, ¿no? Una desinflación después de la superinflación de diciembre del 25%. Sí, como lo fuerte es que obviamente todavía no sabemos cuál va a ser el número, así que lo que estemos diciendo ahora se va a sopesar con el número efectivo de inflación de enero, pero la discusión es si va a estar cerca de ese 25% de diciembre, si va a estar más cerca del 20% o si logran que el primer dígito sea un 1, ¿no? O sea, si es 19,9%. Imagínense si con 25, sin con duplicar la inflación en diciembre, decía que había que llevar en andas a Caputo, llega a salir 19,9 y hacen una fiesta en Casa Rosada, me parece. Sí, ya están haciendo trampa igual. A Porque ver. ellos dicen que tiene que ir un sendero de desaceleración con enero, con febrero y con marzo, pero ellos dijeron en principio que iban a soltar todas las variables para que los precios se acomoden, pero ya pasaron el tarifazo de gas de febrero a marzo para Sí. que la inflación de febrero no les dé tan alta, y pasaron a futuro otros aumentos, como por ejemplo lo de las naftas, que hace un mes parecía que la nafta iba a volar y iba a llegar a donde tenga que llegar, porque lo decía Milei, lo decía Caputo y lo decía todo el mundo, y aparecen las notas en Econojournal, por ejemplo, que uno no puede sospechar de masista o de kirchnerista, diciendo de que desde el Ministerio de Economía estaban llamando a las petroleras para que dosifiquen los aumentos de nafta para presentar este sendero desinflacionario de los datos del IPC. Entonces ya empieza a aparecer un poco de intervencionismo del gobierno liberal. Bueno, es que también hay que, o sea, como el foco del gobierno de Milei es controlar la inflación. Su primer mes de gestión la duplicó, o sea, en relación a la inflación que venía, que ya venía alta, estaba cerca del 12%, se la lleva a 25%, o sea, más del doble. Y ahora hay que ver qué pasa en enero, que también tuvo muchos aumentos, o sea, si sale 19%, igual es un número muy alto para una inflación mensual, pero también un poco digo, más allá del número concreto, diciembre y enero, lo que importa es la tendencia. Y en ese sentido, pensar que en febrero de nuevo hubo aumentos de prepagas y lo que sea, y ahora se viene marzo, que empiezan los aumentos de las escuelas, de nuevo las prepagas, porque evidentemente van a aumentar todos los meses, y se empiezan a descongelar tarifas eléctricas, bueno, todos los aumentos de transporte, como que es un poco difícil con un gobierno que no tiene políticas antiinflacionarias ver ese sendero de reducción de la inflación. Como que siento que por un lado quieren mostrar ese sendero como a la baja, por más que sean inflaciones mensuales altas, pero no veo muchas herramientas que estén usando más allá de esto de posponer algunos aumentos en concreto. No, claro, la herramienta es la Biblia del liberalismo, ¿no? Dejemos que avancen los precios hasta donde tengan que llegar y que después van a empezar a bajar cuando no podamos comprar las cosas. Claro. ¿No? Más o menos esa es la estrategia de Caputo y de Milei. En teoría, como venimos charlando desde que asume Milei y que lo nombra Caputo, como el plan previo al plan real, que todavía no lo sabemos cuál va a ser. Hay una discusión, por ejemplo, hoy a la mañana Cristina decía que iba a ser la dolarización, Guzmán viene diciendo que va a ser la dolarización, Caputo dice que más o menos, Milei depende de la semana, pero
vamos viendo que este plan de liberar los precios tendría como única ancla, como único freno, el cuero de la gente, ¿no? Hasta cuándo podamos comprar o no. El problema es que en el medio estamos viviendo situaciones en donde los propios empresarios, por ejemplo, se están adelantando a lo que puede llegar a ser una próxima devaluación. Por ejemplo, hoy veía que Loma Negra, que es la empresa más grande de petróleo del país, de construcción, de cemento. De cemento más grande del país, ya tiró una lista de precios nueva con aumentos del 23%, creo. Claro. Le preguntaban por qué, y es porque se están adelantando a la próxima devaluación de abril-mayo. Sí, es que hay un punto que me parece fundamental, no me quiero poner técnica, pero que creo que, digo, en este país que tenemos inflación hace tanto tiempo lo vamos a entender porque es una discusión que venimos teniendo hace muchos años, que es que ellos asumieron e hicieron esa devaluación diciendo, bueno, todos los precios relativos están mal, el precio del dólar está contenido, digo, hay un intervencionismo del gobierno que no permite que los precios se adecúen al mercado, ¿no? Esta idea de, bueno, oferta y demanda. Ahora, lo que vivimos en estos 2 meses con esa devaluación del 120% no fue un reacomode de esos precios, sino que los que ya estaban adelantados se adelantaron más, ejemplo, alimentos, algunos de los que estaban más atrasados se descongelaron, tipo transporte, pero después tarifas seguís teniendo pisado, combustibles siguen peleando porque tienen que aumentar más. Bueno, mismo transporte va a seguir aumentando, de hecho ya está como viéndose cuál va a ser ese cronograma de aumentos para lo que queda del año. Entonces es como, digo, hiciste una devaluación del 120% y no acomodaste los precios relativos. Entonces sí o sí vas a tener que reacomodar esos precios relativos e incluso si hacen una devaluación ahora en febrero, tampoco queda claro con qué herramientas van a contar para hacer que no se vuelvan a adelantar los que ya se adelantaron. O sea, ¿cómo haces para que los alimentos no vuelvan a subir y no vuelvan a aumentar su margen de ganancia manteniendo todo el resto lo mismo, ¿no? Porque los sueldos siguen pisados, porque las tarifas, vos decías lo del gas, pero también la luz en relación a lo demás sigue pisado. Entonces, como que no termino de entender, por lo menos yo, cómo es que ese plan se reestructura sin caer en que cada 3 meses vas a tener que devaluar. Y haciendo una solución final. Ay, qué miedo, chicos. Una convertibilidad, una dolarización. Sí, y insisten con la dolarización. Es raro porque el mercado no les cree esa dolarización. De hecho, hoy bajaban los dólares paralelos. O sea, la brecha está en el 40%. Y Bueno, vos decís, che, chicos, ¿qué onda? Tipo, si te están diciendo que vas a dolarizar. Ese es un debate interesante porque Cavallo dice completamente lo contrario a lo que pensamos nosotros, que es lo que está diciendo Candy, que lo venimos diciendo mucho acá, incluso hasta de antes que sea electo Milei, que es que si hay un tipo que dice que el peso no va a existir más y que la moneda de curso legal en Argentina va a ser el dólar, o aunque el peso siga existiendo, todos vamos a ir a comprar dólares por más que ganemos 100 pesos al mes porque sabemos que el peso no va a valer nada. Entonces, si vos adelantás que vas a devaluar, el peso no va a valer nada antes que devalúes porque Claro. pierde valor ya en términos de perspectiva, de expectativa. Ahora, Cavallo en su blog le recomienda a Milei que vuelva a hablar de la dolarización y de hecho lo hace en la nota con Iván Jabrowski o después con Liliana Franco, después cuando habla por teléfono con Feynman, vuelve a poner sobre la mesa lo de la dolarización porque Cavallo se lo recomienda porque de esa forma ancla las expectativas de inflación, dice Cavallo. Dice que como la dolarización para la gente es sinónimo del fin de la inflación, la dolarización tiene que volver a la tapa de los diarios, que fue, creo que lo intentó hacer la semana pasada, porque esta semana ya no se habla mucho de eso. O sea, ahora esta semana lo pone en la tapa Ahora sí, Cristina. porque Cristina lo volvió a poner en escena. Claro, pero a mí me suena como algo medio raro, ¿no? Que uno no, o por lo menos yo no venía razonando así en términos de cómo lo presenta Cavallo, de que la dolarización como perspectiva sería un ancla antiinflacionaria Claro. y de esa forma, aunque Cavallo después, en su texto, después dice, aunque la dolarización está mal porque lo que hay que hacer es otra cosa, lo propone como algo para ordenar las expectativas porque ve lo mismo que ves vos, Claro. que nadie las ordena, nadie ordena los precios. No hay ningún tipo de orden. Sí me llevó esto a una conversación que tuve con alguien que votó a Milei y que lo sigue bancando, porque hay algo que a mí me parece muy sorprendente, que es que ya estamos transitando el tercer mes de una inflación recontra acelerada, donde te triplicaron el precio del bondi. Bueno, hoy con lo del subte a 575, que para mediados de año va a estar en casi 800 mangos. Digo, un montón de cosas que hacen a las complicaciones de tu vida cotidiana, incluso lo de los transportes con los gobernadores, digo, en todo el país. Pero la gente que votó a Milei y que sigue convencida, que es gran parte de la gente que lo votó a Milei, digo, no hay muchos todavía, o no hay una masividad en los desencantados, en los defraudados, los decepcionados, o los nombres que le querramos poner, que decía, bueno, sí, esto va a ser un caos hasta marzo, abril, y ahí se viene la dolarización. Y eso es
bueno, porque ellos lo votaron a Milei para eso. Que es un poco lo que dice Cristina también, ¿no? Como allanar el camino para esa dolarización. Yo no, o sea, como que primero que pánico, porque si efectivamente se avanza en eso, esto no es un DNU que viene otro gobierno y lo levanta, digo, es un cambio fuerte y estructural en la Argentina. Pero más allá de eso, tampoco veo sin una licuación muy profunda, o sea, más profunda que la licuación que venimos teniendo ahora, llegar a esa dolarización. O sea, de nuevo, como qué posibilidades efectivas hay de avanzar en esa dolarización sin dólares todavía. Está bien, compraron sus dólares en estos 2 meses, sí, tienen el apoyo de los mercados, hay que ver si tienen el apoyo de los agroexportadores, pero todavía faltan esos 30.000 millones de dólares para dolarizar. Bueno, él lo que dice es que está hablando con sus asesores de Ecuador, que Ay, supuestamente tiene asesores de Ecuador. ¿Cómo dolarizó Ecuador? $100, en el medio de un corralito y de pero un fue medio semiplan Bonex. accidental el Ecuador, no sé si fue muy planificado. ¿Y qué observador objetivo hoy te dice que no vamos a meses accidentados? O sea, ahí está la posibilidad de que sea un manotazo ahogado incluso, como lo hizo Durán Barba con el presidente, que ya nadie se acuerda de quién fue el presidente que dolarizó en Ecuador porque, nada, pasó a la historia oscura porque a la semana se tuvo que ir. Claro. Pero digo que incluso creo que hacia ahí lo lleva en esa entrevista que tuvo con Iván Yaroski, en términos de que el tipo puede llegar a estar dispuesto a inmolarse en pos de ese cambio de régimen, de ese cambio estructural para la Argentina. Hay que ver. Sí. Evidentemente no sabemos, nosotros capaz que lo tiene en la cabeza, capaz no, cuál es ese plan económico para estructurar un poco las variables, para traer un poco de tranquilidad, pero él avisó de que se venían meses oscuros y Sí. que después iba a salir, ¿no? Que No, lo y dijo en la campaña electoral. o sea, la tranquilidad no es un objetivo de este Claro. gobierno. Eso es lo que hay que entender, que va en contra de cualquier manual de política democrática occidental, ¿no? Como la idea no es que vos vivas más tranquilo y más ordenado y con esto que se decía como, bueno, vivir en una economía donde vos ya sabés las reglas y demás. No, al contrario, lo que están haciendo es cambiar todo el tiempo las reglas, donde vos no sabés qué es lo que va a aumentar, cuánto, si el transporte, si este mes, si no este mes, si cualquier cosa que te aparece es como, puede ser. Viste, como esa cosa de que no sabés ni cuánto valen las cosas, ni cuánto tenés que pedir vos, ni cuál es el nivel de salarios. Digo, hay mucha disparidad en todo y como que nada tiene sentido. Y eso de que nada tiene sentido, en algún momento se tiene que acomodar. El tema es que este gobierno pretende que ese ordenamiento lo haga el mercado. Y mi miedo, y acá digo diciendo esto de no sabemos los meses que se vienen, o parece que se vienen meses muy complejos para la mayoría, es como, mi miedo es que aunque sean los resultados peores para las mayorías, y no hablo las mayorías en términos de la gente que está bajo la línea de la pobreza, sino las mayorías para el 90% de la población o 95% de la población. Bueno, mi miedo es que por más que estemos peor, si logra una estabilización con recesión, con más pobreza y todo, que igual logre capitalizar eso políticamente. ¿Se entiende lo que dijo? Eso es a lo que él apunta, ¿no? A que Pero eso venir es terrible. en Eso. crisis y después dar la vuelta y reflotar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el Cavallo como ministro de Economía de Menem fue el cuarto ministro de Economía Sí. después de tener 2 hiperinflaciones, un plan Bonex y canjeó a cuánto, 10.000 australes a uno, una cosa así era. O sea, una licuación tremenda. Hoy, ni siquiera es hoy, a los sueldos de diciembre, los sueldos privados, es decir, que tienen recibo de sueldo, que pagan jubilación, obra social, etcétera, o sea, la casta sindical, ¿no? Que, o sea, en términos de Milei, los sueldos están muy cercanos a los niveles de 2001, según los últimos datos de las Sí, que es salarios. a Imagínense cómo diciembre están. recién. O sea, imagínate en enero lo que va a hacer. ¿Y cómo está la gente que labura en negro o labura como monotributista, que es mucha más de lo que laburaban en esos términos en el 2001, que es algo que no se repitió, sino que se profundizó en la década ganada y la década perdida? Entonces, ahí hay una cantidad de variables que, por un lado, se asemejan a la de 2001, hay otras que se asemejan a la del 89, es como una supercrisis que se van acumulando cosas de factores de distintas crisis pasadas, pero que no hay una salida clara, no hay algo que te diga, bueno, vamos hacia este lado. Está claro, pero vos estás, o sea, me imagino que estás al tanto porque es lo que se viene diciendo desde el lado más mileísta, de, bueno, te clavaron una devaluación del 120%, está bien, vos duplicaste la inflación, pero no se trasladó todo a precios, o no todos los sectores pudieron trasladar a precios. Y yo veo una corriente que entiende que para junio, julio,
van a llegar a una inflación de un dígito mensual. ¿Por qué? Y bueno, porque ya hiciste la devaluación, tenés un dólar alto, te empiezan a entrar los dólares del agro marzo-abril, como una idea de llegamos a una inflación de un dígito con recesión, o sea, con menos laburo, con laburos que se pagan mal, digamos, con esto de que a la mayoría de la gente le va a ir peor, pero estable. Y a mí eso, digo, primero que me da miedo porque, digo, es una Argentina peor que la que conocemos ahora en términos de condiciones de vida. Pero más allá de eso, digo, ¿es posible? Es posible si vos aumentás tanto el transporte, mantenés las jubilaciones licuadas, no haces paritarias ni docentes ni de ningún trabajador estatal y todas esas cuestiones. ¿Es sostenible eso? Digamos, el poder ese de la licuación de los ingresos, de avanzar con devaluación, ¿te hace llegar a esa inflación de un dígito y a esa estabilidad económica? En el Excel sí. En el Excel sí, Bueno, porque claro. digo, nosotros somos economistas, sabemos que en el Excel sí, el número da, tipo, el número da. Ahora, ¿se aguanta eso o no se aguanta? No, Chananana. los argentinos venimos aguantando muchos palos en los últimos años. Desde ¿no? 2017 seguro. Fuerte, o sea, hay momentos donde son más duros y hay momentos donde es una como que estamos peor periódicamente, pero de a poquito, ¿no? Y llega un momento que no nos damos cuenta y nos pasaron por arriba, perdimos 2 salarios en 6 meses, cosas así, ¿no? Sí. Digo, durante el macrismo se cayó el salario 20 puntos y después durante Alberto Fernández se cayó 4 o 5 puntos, pero medio así como en fade. Ahora vemos como la caída del salario fuerte en diciembre, fuerte en enero, fuerte en febrero. La cuestión es cuánto tiempo aguanta eso, ¿no? Claro. Entonces, ahí nadie puede hacer una predicción sobre qué va a pasar en la calle, cuándo estalla esto, ¿no? ¿Qué es lo que, no sé, a mí me lo preguntan mis amigos todo el tiempo. A mí O por también. lo menos mis amigos que no votaron a mi ley, ¿no? Che, ¿hasta cuándo aguanta esto? ¿Hasta cuándo? Y creo que no soy el único, ¿no? Sino que uno prende cualquier stream, canal de televisión o lo que sea, y están, por lo menos, de los sectores opositores a mi ley discutiendo eso. Yo creo que la respuesta viene de la mano de, bueno, cuando su apoyo político, o sea, la gente que efectivamente lo votó, empieza a decir, che, esto no me rinde. Che, esto no es lo que acordamos, digamos, ¿no? Como esto, vos me dijiste que ibas a tocar la casta y yo no puedo pagar el bondi. ¿Entendés? Claro. Como cosas básicas. No puedo, ya no como 2 veces al día, ya no puedo pagar el bondi. Y además el bondi. O sea, lo fuerte de lo de los salarios de diciembre es que nos venimos acostumbrando, sobre todo de 2017 para acá, al fenómeno de trabajadores pobres. O sea, gente que sale a laburar, que cumplió todas las reglas del sistema y que no logra sostener su vida diaria. No logra ir al supermercado, ahora pagar la SUBE, prontamente pagar las tarifas y demás cuestiones. Ahora, ¿qué pasa si ese fenómeno termina siendo como mayoritario para el mundo de los trabajadores, ¿no? Y a ese fenómeno además le sumamos la recesión, o sea, ya no son trabajadores pobres, sino que son full pobres, no sé cómo se dice, pobres sin trabajo, ya no son pobres trabajadores, ahora no trabajan. Claro. Y no les da el bondi para salir a buscar laburo. No sé, me parece todo un escenario muy distópico, me parece poco sostenible, pero a la vez, qué sé yo, sucede. Pero ¿qué es lo que podría vender? O sea, el razonamiento es que vamos a meses cada vez peores para en algún momento levantar y estar mejor. Sobre la base de una situación mucho peor de la que vivimos antes. Y que de ahí se podría llegar a florecer. ¿Pero cómo? A través Claro, de, ¿cómo se florece? bueno, en principio, a través de algo que no garantizó ningún gobierno hasta ahora, de los últimos por lo menos 10, 15 años, que es la estabilidad Claro. de precios, por ejemplo, de no tener que estar corriendo con la inflación. No, hay 20% de inflación desde 2009, 2010, que hay un piso de inflación altísimo que no se da en ningún otro país del mundo a estos márgenes que estamos teniendo ahora. Entonces, como las expectativas cayeron tanto ya en estos últimos años, yo creo que razonan de esta forma, no sé, no es lo que yo pienso, pero como las expectativas ya están tan bajas, con que venga un gobierno que dé una estabilidad, por ejemplo, que el dólar esté fijo durante 1, 2, 3, 4 años, que puede ser lo que pueda llegar a presentar Milei en junio, hasta las elecciones intermedias del año que viene o hasta el final de su mandato, bueno, eso te puede llegar a dar una perspectiva, un colchón para poder construir a partir de eso, después de una gran licuación, que comunicacionalmente se la van a achacar al kirchnerismo, a Massa, a Alberto Fernández, a lo que sea, y a partir de ahí presentar de vuelta toda esta, a partir de la estabilidad que puede generar un nuevo plan económico, bueno, ahora sí vamos a construir una mejor Argentina, ahora sí vos vas a tener libertad para poder emprender libremente sin el peso del Estado en tu cabeza y todo ese relato que se viene armando en los últimos años.
Perfecto. Eso o sea, yo entiendo que ellos ven esa, pero ahora tenemos problemas muy concretos porque ya estamos a mediados de febrero, las clases tienen que empezar en febrero, con una paritaria docente que hoy mismo Adorni decía como, bueno, paritaria nacional docente, no, chicos, ustedes se arreglan con los gobernadores. Los gobernadores que tienen las paritarias docentes, ahora les sacan los subsidios de transporte, tienen que pagar los salarios provinciales. Digo, con un ajuste muy feroz, nunca conocido por una democracia capitalista, y arrancar el año ya. Entonces, en lo concreto, ¿cómo se avanza eso? Porque, digo, evidentemente vamos a hacer una polarización donde va a haber paros, porque obviamente que si no te aumentan el salario con 3 meses de inflación de más o menos el 20%, y bueno, obvio, digo, va a haber resistencia porque estás trabajando para ser pobre, no tiene mucho sentido, ¿no? En términos de reglas del capitalismo. Entonces, ¿cómo va a convivir, por un lado, esos paros con realidades que son cada vez más angustiantes, con los jubilados que siguen ganando, no sé, 100 lucas? No sé, como que no dan las cuentas sociales y comedores que no reciben comida, ¿entendés? Sociales, entonces políticas. Porque ahí Sociales, políticas, estamos viendo algo económicas. que es que nosotros no la vemos. Sí. Pero así como nosotros no la vemos y no la venimos viendo desde antes de las elecciones y todo, ahora se da una novedad con el fracaso de la ley Ómnibus, que es que el macrismo tampoco la ve. Entonces, por eso el gobierno hoy está en una crisis política. No es que el gobierno se está llevando adelante, se está comiendo los chicos crudos, ¿no? Como pasaba antes con la ley Ómnibus, que Milei decía esto se va a aprobar igual, me chupa todo un huevo y me voy de viaje mientras se vota la ley. Sino que lo que se habló hasta hoy, por lo menos, que no sé si Cristina va a lograr cambiar la agenda, yo no sé si tiene ese poder todavía, pero hasta hoy se está hablando de cómo Macri le iba a copar el gobierno a Milei. Y eso no se le copa al gobierno a alguien que maneja libremente la agenda. También hay que decir que Macri es particularmente habilidoso, influyente en los medios de comunicación de Obvio. Argentina. O sea, Macri dice una cosa y la línea es la de Macri, no es la de Milei. O sea, es la de Milei Sí, si más o Macri quiere menos. que sea la de Milei. Pero Milei El que maneja los medios es Macri, siempre fue y espero que no, pero parece ser que lo será. Depende cuáles. Ahora hay heterogeneidad de medios. Eh, y tienen intereses contrapuestos que se ven también en estas votaciones. Pero que Milei salió a decir, o sea, Milei dice cosas distintas todos los días, pero él estando de gira decía, cuando llegue voy a hablar con el PRO y vamos a hacer una confluencia. Después el último día del viaje dijo que no. O sea, era toda una novela que se leía todos los días en Clarín, en donde el tipo a través de los operadores / periodistas que lo seguían en su gira, hacían la traducción del off de Milei, que en un momento parecía cercano a ir hacia una confluencia con el PRO, después dijo, no, solo una confluencia parlamentaria porque el presidente soy yo, y ahora le puso paños fríos y parece que no pasa nada. Y es que ¿cuánto tiene para ganar Milei en esa confluencia? Yo también me lo pongo a pensar y es como, más allá de que necesita pasar cosas en el Parlamento, a menos que quiera ser un autoritario y sacar todo por decreto, digamos, si quiere tener la apariencia de un gobierno democrático, necesita tener una coalición en el Congreso, porque evidentemente si no, no le pasan las leyes. Perfecto. Eso es una confluencia parlamentaria. De una. Ahora, una confluencia más general, o sea, que le copen los ministerios y que de repente la gestión sea una gestión más macrista, ¿de qué le sirve a él? Si a él su discurso, su narrativa es la de que él enfrenta a la casta y la casta es la que no lo deja gobernar. Entonces es como, bueno, pero vos metiste a la casta que no es la casta kirchnerista, sino que es la casta que me dejó sin laburo antes. O sea, como que no es que, ay, Macri, qué gran presidente, solo él le dice todavía gracias, presidente. Digo, para mí tiene mucho más para perder en meter macristas en el ministerio que en tenerlos todavía, viste que hay algunos masistas que quedaron, como que todavía no tiene la gente para ocupar los ministerios. Eso también está claro. Claro, pero ahí hay una diferencia que es cada vez más borrosa, pero que tiene que ver con una cosa es la comunicación, lo que ellos hablen de cómo narran su gobierno y de cómo imponen la agenda, que lo hacen de forma muy eficaz, con Santiago Caputo, etcétera, pero el problema es hasta qué punto eso se choca con el límite de la realidad, de la Claro. política, de la gente, de la sociedad. Entonces, ahí esa línea Durán Barbista de Santiago Caputo entra en conflicto con la realidad. No pudiste aprobar la ley que era la base, justamente se llamaba Ley Bases de su gobierno. Entonces, ahí creo que es donde aparece el quiebre de que el Grupo Clarín, La Nación, Feynman, todo el tiempo salen a decirle, incluso Majul anoche decía esto que vos decís, justamente. No sé si lo viste. No lo vi. Pero decía, bueno, no lo veo mucho más, Julio. le ponen que hay paños fríos en esto, en agrupar, porque yo creo que Macri tampoco quiere avanzar ahora, porque lo va a dejar a Milei que se siga quemando, y después él va a agarrar cuando Milei esté un poco más tostado, me parece a mí.
ahí hay una diferencia con Bullrich, pero de eso podemos hablar después, si les interesa. Pero después, digo, lo que decía Majul ayer es que la confluencia está enfriada a nivel de, por ejemplo, ¿qué quería Macri? Que lo había dicho Feynman. Echar a Santiago Caputo, echar a Francos y echar a Pose. O sea, Bueno, es que Francos Andate Milei también era, es básicamente. entendible que Macri lo quiera echar porque está mucho más asociado, o sea, su red de contactos es una red de contactos mucho más peronista y él quiere meter a alguien Lo que trajo sea a del Scioli. PRO, ¿entendés? Como, y sí. Pero para mí, bueno, Majul Milei decía, tiene- vamos con los técnicos. Claro. Macri ahora y Milei también estarían cerrando con que, bueno, que vengan los técnicos del PRO porque no estamos llenando ni las subsecretarías. Obvio, y que para mí, en la mente de Milei, lo que le interesa es tener una casta que le responda a él. Y esa casta puede venir del PRO, puede ser algún rancio radical, puede ser algún rancio peronista, digamos, como una confluencia más grande entre los rancios de los distintos partidos. Que para él no van a ser rancios, van a ser los que ya no son casta porque ahora lo quieren a él. Son la fuerza del cielo. Claro, ¿entendés? Pero que tampoco le queda bien quedarse tan pegado al PRO. No, obvio, por eso él lo sabe, obviamente. Obvio. Pero ahora, en esta pelea que tiene con los gobernadores, que es una pelea no solo por la ley ómnibus, sino ya por guita, porque además no pudo pasarle nada de guita para llegar a ese déficit cero. Bueno, son cosas muy concretas, ¿viste? Como uno dice, bueno, la pelea con los gobernadores. Bueno, perfecto, pero la pelea con los gobernadores, nos estamos olvidando que el que paga los platos rotos igual es el laburante que tiene que tomarse el bondi o el estudiante que tiene que ir a tomarse el bondi en la provincia y que de repente va a haber líneas que van a levantar porque ya no tienen sentido económico o va a tener que pagar el doble el pasaje porque Nación no le pasó fondos. O O las los- provincias que no van a empezar las clases. Los docentes, claro, que no les llegan los fondos, entonces van a empezar a pagar los sueldos en cuotas y no van a arrancar las clases. Entonces eso Ay, ya te no quiero, transforma en un yo ya problema viví político. sueldos en cuotas, o sea, no lo viví como trabajadora, pero lo viví como hija de docentes. Ya estoy muy golpeada En por Chubut este estuvimos país. años. No con los- quiero vivirlo de nuevo. Pero bueno, es hacia donde parece que vamos. Entonces ahí también entra también una discusión entre economistas de cuán sostenible es el ajuste que hizo Caputo en el primer mes del año. ¿no? En Licuadora. ¿Qué tan sostenible es la licuadora? Eso es. ¿Qué tan sostenible es que vos le puedas apretar así el freno a las paritarias, a los salarios, a todo lo que sea un subsidio para un trabajador y qué tanto esos sectores te presionan para qué? Y bueno, para volver a tener el nivel de vida que tenían antes. Claro. Es Que como, ya era una verga. O sea, chicos, la vara está en el subsuelo. Sí, sí, sí. Es como dijo Sturzenegger en Harvard, que hay que empobrecer un poco a los grupos de interés. Ay, ¿no? Dios, cómo Están los grupos odio de a interés de los Sturzenegger. No sindicatos, lo puedo de los explicar, planeros. no lo puedo poner en palabras. ¿Vos viste la soberbia con la que habla? O sea, yo lo escuché. Los salarios, ¿cómo fue? Los alquileres bajaron un 20% después del DNU. Fuente de los deseos. Sí, bueno, pero el tipo está dando la cátedra porque el DNU pasó. Y Está no pasa dando nada. cátedra, Sturzenegger, cátedra de cómo chocar un país en 20 días. Bueno, 5 pasos Por para ahora chocar va- un país en 20 días. ya superó los 2 meses en este caso. Es verdad. Pero todavía no es funcionario. Yo le empiezo a correr el tiempo cuando sea funcionario. Pero él no debe querer ser funcionario, ya Y estuvo no es procesado con el boludo. megacanje. Claro, pero creo ¿Para que... qué va a ser funcionario? No quiere que lo llamen del Congreso. Claro, pero bueno, Caputo es funcionario y tampoco fue a dar explicaciones a Congreso. No le Pose, conocemos la voz a Pose. que es el jefe de gabinete, tampoco. Yo ni la cara, no sé, yo si lo cruzo no no lo reconozco. Sí, tiene cara de promedio. De casta. Tiene cara de casta, la verdad. Pero yo creo que si Sturzenegger tiene la capacidad, además de moral, ¿no? De tener de creer, ego. Claro. Y también habla mal de Harvard, ¿no? De que lo inviten al tipo a dar conferencias. Pero de que puede, de andar tranquilo y de tener su tercera chance de chocar la calecita es porque su oposición no es muy sólida, que digamos. Totalmente. Entonces, si el tipo desarrolló, por ejemplo, un endeudamiento multimillonario durante el gobierno anterior con Caputo y los dos son funcionarios de este gobierno y son de los funcionarios más importantes de este gobierno, es porque algo no hizo Alberto Fernández en los 4 años anteriores o no se dedicó a investigar, a tratar de hacer algo para desandar un poco el camino económico, social y político del gobierno anterior y de ese proceso de endeudamiento que lo denuncia hasta Cristina, que era la vicepresidenta ahora, ¿no? Sí. Pero Ahora me lo venís a decir, boluda. Dale. y lo Dale. reivindica Máximo por haberse ido, por votar en contra del acuerdo con el FMI. Ahí hay una discusión también entre economistas que es infinita. Es la discusión infinita igual por el Fondo Monetario Internacional. Chicos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Claro, pero esto es mayor incluso, porque los tipos hacen todo un endeudamiento que lo terminamos pagando nosotros y que termina en el Fondo Monetario Internacional. Es anterior incluso, ¿no? Todo el proceso de
de la LEVAC, de la bicicleta financiera, del carry trade, de aumentar la deuda en dólares del gobierno, después reestructurarla. Ahora vamos a ver si la vuelven a reestructurar. Ahora se vuelve a hablar de un megacanje, en este caso en manos de Caputo. Pero bueno, si los tipos se pueden reciclar es porque evidentemente su oposición o quien se presenta como una oposición o no quiere avanzar sobre ellos o no tiene la decisión política de avanzar sobre ellos, pero yo creo que no lo hacen también porque no tienen una alternativa de gobierno, una alternativa programática, una alternativa económica que sea opuesta. Y que creo que eso también lo refleja la carta de Cristina, ¿no? De 33 páginas. Total, yo lo charlé con dos personas metidas en el mundo político rosquero y uno, o sea, la primera respuesta fue como, bueno, vos cuando se está equivocando tu adversario, dejás que se equivoque. Y a mí no me convenció mucho esa respuesta, porque era como, odio esta política pensada para Netflix, ¿entendés? Que están todos tipo estrategas viendo cómo mover el tablero y se olvidan de que la política se supone, para transformar la vida de las personas, el bien común, ¿se acuerdan? Como CBC. Depende de qué libro haya leído. Bueno, como la idea de la política como algo, un medio para transformar la realidad. Bueno, eso desde un lado más idealista, si se quiere. Pero como que no me convencía no me convencía esa respuesta. Y después charlé con la segunda persona más pragmática y me dice, le cuento esto y me dice, y Cande, la verdad es que tampoco, también si se está equivocando tu adversario y vos no tenés nada mejor que proponer como ataque y dejá que se equivoque, pero tampoco porque tenés nada mejor. Y fue como, ahora me cierra más. Y porque acaba de chocar hace Ahora 2 me meses. cierra más la respuesta. Como, claro, es verdad. Y ahí también meto la carta de Cristina en el sentido de que mucha gente decía como, bueno, Cristina ya está, ya fue, bueno, el intento de magnicidio, como todas estas cosas que dicen, bueno, ya, de hecho no tiene ningún cargo en este paradigma, en este momento, en esta actualidad. Bueno, Cristina ya fue. Entonces, en este sentido, como la carta, bueno, señora, ya está. Bueno, señora, ya está, pero tampoco hay un liderazgo dentro del peronismo que digas, bueno, la verdad, Cristina, deja que hable X. Ese X no está. Moreno. No, a mí se me aparece más Grabois, de hecho, pero evidentemente hay liderazguitos, si se quiere, como bueno, Grabois para un lado más progresista, Moreno para un lado más peronista conservador, Santoro también está hablando mucho. Scioli para el peronismo traicionero, y tenés como distintas escuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, bueno, también levanta una bandera donde todavía no hay una referencia nueva. Yo creo que tiene que salir una referencia nueva, pero tampoco podemos saber si esa referencia nueva va a poder unificar a ese peronismo que está recontra desordenado hoy en día. Y si quieren hacerlo, por ejemplo, si el panorama, el programa es la unión por la unión en sí misma, que era la consigna que vienen desarrollando desde 2018 hasta acá, con Cristina a la cabeza, diciendo tenemos que ir todos juntos para enfrentar el macrismo, tenemos que ir todos juntos para ganar las elecciones, tenemos que ir juntos con Massa porque si no viene la derecha, y el todos juntos sin nada que lo sostenga, porque Bueno, pero eso es vocación del peronismo también. O sea, como que la idea del peronismo, que es tan amplio y que es como esta tercera posición donde hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente revolucionaria, hay gente conservadora, está vocación de López poder Rega, es la vocación de poder. Es como, bueno, O sea, nos la casta. homogeneizamos, ¿para qué? Para tener el poder. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos seguros de que nosotros vamos a ser mejores que ellos. O sea, en algún punto, y en eso yo le doy la derecha, que es que yo estoy segura que por más que el gobierno de Alberto Fernández fue una poronga, me alegra que haya estado Alberto Fernández y no Mauricio Macri cuando se gestionó una pandemia. Me recontra alegra, real. Creo que fue un gobierno mucho mejor de lo que hubiese sido un gobierno de Mauricio Macri. ¿Fue un gobierno bueno? No, fue una poronga. Pero hubiese sido peor aún Mauricio Macri. Creo que lo que está detrás del peronismo es eso, es la vocación por el poder, porque de última va a ser mejor que lo que está enfrente, que siempre es una derecha mega rancia, digamos. Si vos ves la historia argentina, los que están enfrente y son bastante nefastos. Que eso no quiere decir que el peronismo no tenga nefastos por dentro. O sea, de hecho ahora que es un peronismo más fragmentado, ves más claramente a esos nefastos. claro, yo creo que eso está agotado, por eso justamente el no la ven de Milei es tan potente. Claro. Porque tienen razón. Sí, el peronismo piensa de esa forma, de que nosotros, bueno, por lo menos somos menos malos que el resto. Y bueno, esa lógica te llevó a esto, ¿no? A que gane Milei. Que es lo que dice Cristina en la carta. Incluso eran 2 diputados de 255 Sí. en 2021, que eran Villarroel y Milei, y ahora están en la presidencia. Bueno, evidentemente Sí, hay es algo un mal. partido de minoría que ganó, que no tiene una coalición en No el es un Congreso. partido, ni siquiera es un Bueno, partido. no es un partido, por eso, es un tiktokero, es un liderazgo virtual. No me acuerdo a quién se lo escuché, se lo estoy robando, perdón. Pero un liderazgo virtual, sí, es la primera vez que tenemos un liderazgo virtual como de ¿cómo era? Un líder virtual
con una estructura que lo lleva al poder, que no tiene una militancia orgánica, una militancia territorial como la que conocíamos, pero que tiene una militancia virtual. Evidentemente tiene no solo sus trolls, sino gente que efectivamente apoya eso y está todo el día ahí tiki, 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 tiki. O sea, que lo milita. Y que no tiene mayoría, que es un gobierno que se supone débil, porque justamente no tiene un poder legislativo que controla, y el poder judicial, iremos viendo cómo se desarrolla, depende para qué causa, pero que efectivamente logra seguir avanzando y manteniendo el apoyo de sus votantes, que es lo que a mí más me sorprende. O sea, vos duplicaste la inflación, pisaste los salarios y la gente te sigue creyendo. Hay algo ahí que es evidente que no estoy viendo, tipo, no la veo. Yo No, tampoco obvio. entiendo cómo es que sucede esto. Bueno, igual van 2 meses nada más. Está bien, Pero, amigo, pero hay algo del liberalismo que es la base, que es que cada uno tiene que defender su interés individual. O sea, se supone, lo que decía Smith, cada uno defiende su interés individual y eso nos lleva al bienestar social. Ahora, vos te aumentan el doble el bondi y vos decís, ¿estaba pagando barato? Nadie se imaginó que un ser humano iba a decir eso. Vos tenés que decir, no, la concha de tu madre, yo estoy yendo a laburar, no me aumentes el bondi. Y el empresario de transporte tendrá que decir que tiene que aumentar el salario y vos te tenés que contraponer a eso. Ahora, si yo soy trabajador y le digo a mi patrón, no, lo que pasa es que me estás pagando mucho, pagame menos, no es racional, ¿se entiende? O sea, la economía, la ciencia económica clásica, piensa en seres racionales. Y esto de que estoy pagando poco, no es racional. Perdón, pero no es racional. Vos deberías estar buscando tu interés individual y oponerte al que quiere sacarte plata. No sé en qué época vivimos, que la gente dice, no, ¿sabes qué pasa? Estaba muy barato. y bueno, ¿Sabes qué pasa? Quiero pagar más. tal vez Milei con un discurso anticolectivista generó una comunidad mucho más sólida que el peronismo por el poder en sí mismo y me chupa un huevo quién es el que va de candidato a presidente. Eh, Pero explícame la racionalidad de una persona que quiere que su sueldo le alcance para menos. Bueno, no sé, o sea, en principal lo que tiene acá con el tema del transporte es porque, bueno, ahí que es el relato del gobierno, hay que actualizar los precios relativos, de esa forma la economía se va a empezar a encauzar, qué sé yo. No, la verdad que no lo sé, tampoco eso es lo que está pasando hoy en la capital federal. En el resto del país, Massa les metió el tarifazo en el transporte. Sí, pero ahora va a venir el tarifazo por los fondos de... Bueno, Sí, todavía no la depende tuvimos. de qué provincia, Massa ¿no? hizo que suban, no sé, como, no sé cuándo lo contaba, en Comodoro Rivadavia una panadería pagaba 200 lucas de luz hace 6 meses. Y así está pasando en todo el país. O sea, ahora que les terminan de sacar el subsidio, que es poca guita, al interior, el boleto se puede llegar a ir a 1.000 pesos. Pero ya pagan 500 mangos. Ya pagan Está bien, pero se lo van a 300. duplicar. Claro, pero todavía no se lo duplicaron. Está bien. Entonces, ¿quién se lo duplicó? El peronismo, con un discurso de vamos todos hacia adelante porque si no viene la derecha. Entonces, ahí creo que hay algo agotado, no solo el peronismo, sino el macrismo. Por eso, hoy el PRO tiene la misma cantidad de diputados que la Libertad Avanza. Y el PRO es un partido que existe de 2002, ¿no? 2003. Entonces, hay una crisis completa de todo el sistema político que obviamente la capitaliza Milei con algo muy disruptivo, muy distinto al resto y por eso, no sé, yo digo esto en voz alta tratando de entender cuál es el razonamiento de esa gente, no es algo que yo defienda, pero no sé, es algo muy novedoso y que al mismo tiempo, como vos decías recién, Milei no tiene una estructura, no tiene en qué hacer pie, etcétera, ni tampoco parece querer hacerlo, y en eso también se basa su lucha contra la casta. ¿Por qué? Porque el tipo, ¿qué hubiese hecho cualquier presidente de los últimos 45 años de la dictadura para acá? Agarrás y... 40. ¿Eh? 40 años, 45 no, porque era Dije la 45, dictadura. bueno. O bueno, desde que... De la vuelta de la democracia. De cuando sea. Pero si vos tenés un organismo como la ANSES, tan grande, que tiene oficinas en todo el país, donde vos libremente podés poner a tus punteros políticos para que armen una estructura paralela a los intendentes, por ejemplo, a los gobernadores, a los líderes barriales. Es una caja increíble para hacer negocios también. Manejás la guita de los jubilados, podés poner la cara cuando le das los aumentos, etcétera. Hoy está vacante. Nadie la dirige. Eso en un gobierno peronista es un crimen, en un gobierno del PRO también, en un gobierno radical también, pero ahora está vacante y el tipo está pensando en poner un técnico. ¿Por qué? Porque le quiere vaciar y transformar eso en una FJP. Entonces, el tipo es tan distinto al resto que no está pensando ni siquiera en la reelección, evidentemente, o en un plan, en una estrategia de poder que le pueda llegar a permitir
armar una estructura territorial, por ejemplo, como tienen los partidos tradicionales. No, la ANSES está ahí, se maneja sola, qué sé yo, nadie sabe. Y Es así que- con un montón de cosas. ¿no? Es que dentro de ese delirio mesiánico, ¿no? De esta gira por el mundo de las religiones, donde es católico pero practica el judaísmo y Increíble. tal, o sea, como este convencimiento de que necesita un viaje espiritual, no sé, medio budista lo veo, ¿viste? Como medio el camino de Buda. Bueno, hay algo de esa locura, si se quiere, o de esa singularidad que tiene, que bueno, parece ser una persona dispuesta a inmolarse por Y hacer es un tiempo para un cambio. loco. Ay, no, vamos a terminar siendo El Salvador, me quiero morir. Bueno, es medio a lo Bukele, esta Pero forma de Bukele, construcción. pero para. O sea, Porque ahora está por Bukele ver tenía eso. un problema en El Salvador, o un problema principal, que era la seguridad. O sea, y que realmente era un problema muy serio en El Salvador, porque, digo, podemos discutir más profundamente y con un especialista, que claramente yo no lo soy, pero tenía un problema de seguridad que tenía que ver con bandas muy financiadas por Estados Unidos hace mucho y que quedó un paraestado manejado por bandas. Entonces la gente, los ciudadanos promedio, realmente no podía vivir su vida tranquilamente, ¿no? El problema no era la inflación, sino que era la seguridad. Acá, ¿por qué no puedes vivir tu vida tranquilamente? Porque no tenés ni idea de cuánto vale nada y lo único que sabes es que tu salario queda fijo y que las cosas aumentan. Entonces, Bukele es Bukele con todo lo que podemos profundizar y problematizar, porque logró resolver eso negociando con las bandas, metiendo presas personas, haciendo un estado de sitio que no respeta ningún tipo de derecho humano, pero resolvió en la vida cotidiana que la gente puede salir a la calle y antes no podía salir a la calle. Perfecto, Milei no resolvió el tema de la inflación. Entonces vos podés ser mesiánico, podés ser autoritario, podés ser todo lo que quieras, pero si no resolves el problema que ibas a resolver, no sos nadie. Sos un loco. No, obvio, estoy Ya de no acuerdo. sos un genio. No. La diferencia entre un loco y un genio es la capacidad de éxito o la eficacia. ¿Cómo? No me La capacidad de acuerdo cuál era éxito. el remate. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero digo que la forma de estructurar su poder, de bajar la línea política y de generar consensos sin generar consensos, o sea, de generar una ruptura para hacer un consenso en contra de todo el resto del consenso, el consenso digo Larreta, Pichetto, el peronismo y los radicales y todos, es esa, ser yo contra el mundo, yo contra todo el resto del país, vengan de a uno que me los como a todos, ¿no? O sea, el resto son la casta, yo estoy angelado, soy la fuerza del cielo, de hecho, y nosotros vamos a poder enfrentarlos solo a través de empoderarme a mí, de generar una buena forma de comunicación y rompiendo, justamente decía lo del ANSES, por ejemplo, de las estructuras políticas, rompiendo toda forma de intermediación con el pueblo, que eran las formas tradicionales de la política. Un partido que tenía sus unidades básicas, sus comités, sus locales, lo que sea, y de esa forma tenía sus dirigentes que ahí, el puntero, como le quieras decir, que estaban en los barrios y de esa forma se generaba el ida y vuelta entre el líder y las bases. Él tuitea y hace videitos. Sí, es y una habla comunicación directa. es directa, como Bukele, Sí. en ese punto. ¿no? El resto, hasta Bukele dijo, Argentina no tiene el problema de seguridad que tenemos nosotros. No van a poder hacer lo mismo que hice yo. Entonces, creo que en ese sentido, de esa forma, muy duranbarbista también, hay algo muy rupturista para lo que venía haciendo Argentina, que un poco lo intentó Macri, pero después fue para atrás, pero que está por verse hasta qué punto a esa gente se le resuelve el principal problema, que es la inflación, y que es por lo que le eligieron a Milei, ¿no? Milei ganó diciendo, conmigo se termina la inflación. Sí, en la forma es verdad que es muy novedoso porque además tiene que ver con las redes sociales, que no es que existen hace tanto tiempo, y que es una forma de comunicación política directa y muy avasallante en el sentido de que si vos le querés seguir, digo, eso es algo que hace el periodismo de que existe Twitter, ver a qué le ponen me gusta, a qué retuitean, ¿no? Y Milei tiene una cantidad de información por día entre retweets de historias, Instagram, Twitter y TikTok. Yo no lo sigo, pero me imagino que también debe ser por ahí. No sé si Em, tiene TikTok oficial, ah. porque tienen los TikTok paralelos, ¿viste? Claro, que se los sí, maneja todas esas Iñaki, cuentas. que para descanse y esas cosas. Bueno, Pero eso es muy novedoso en términos de forma de comunicación. Siempre que hay una forma de comunicación nueva, pasó cuando empezó a estar la radio como forma de informarse, hay como un cambio en los partidos políticos y en la forma de comunicación de la política hacia la ciudadanía. Pánico me y da todo hasta, esto. pero hasta pasa con la casta, con los políticos, hasta con los economistas, y hasta a mí me pasaba cuando arrancaba a laburar así medio de periodismo económico, que uno tuitea, por ejemplo, para que te levanten los medios. Sí.
Y Milei hace lo contrario. Milei tuitea para hablarle a sus bases, a sus tuiteros que están ahí, que al mismo tiempo a esos tuiteros los siguen la gente que lo votó y su núcleo duro que después va y se encarga de trolear y aparatear y defender el mensaje que viene desde la cuenta de Milei. No Claro. es que Milei tuitea para que le levanten la nota a los medios, que es lo que pasa con todo, ¿no? Cada vez que un político tuitea, Cristina escribe la carta, la tuitea para que se la levanten los medios. Lo hace Pato Bullrich, digo, es transversal. Milei hace lo contrario. Entonces, por eso es novedoso, pero no deja de tener como límite la realidad cotidiana de las personas. Claro, la realidad, economistas. No deja de tener como límite cuánto te alcanza para vivir y si estás mejor o peor que antes, que esa es en algún punto la vara, pero también con un foco muy importante en la inflación, que ahora se le va a sumar un nuevo problema, que insisto con esto, lo venimos charlando cada capítulo, que es la recesión. Digamos, vamos a tener un fenómeno que no vemos hace muchos años en Argentina, que tiene que ver con la recesión económica. Ya no una economía estancada, sino una economía recesiva. O sea, una economía que apuesta a una reducción en el consumo, una reducción que ya se está viendo. Digamos, yo lo vi el fin de largo que me quedé acá y que fui a comer o que hice cosas y los lugares estaban vacíos. Y no es que estaban vacíos porque la gente se fue a algún lado, sino que estaban vacíos porque, bueno, ya no da la billetera para tanto. Yo no tuve luz un par de días. Ah, bueno, yo encima de caballito, chicos, está Sí. re picado, picadísimo. Increíble lo de Jorge Macri, increíble. El chabón en Roma, tranquilísimo, tipo... Se prendió fuego en la estación de Sí. un transformador de Sure. Se Pero quedó están sin luz hace Hay gente que 4 todavía no días. tiene luz desde el viernes, sábado. El tipo estaba en Italia de gira, de vacaciones, y al mismo tiempo, así estando de gira, hoy a la mañana anuncia que va a aumentar el subte a 575 y progresivamente hasta mitad de año. No sé, No, hasta eso es mitad de año va a salir como terrible. 700 mangos. Hay que empezar a practicar el salto de molinete. Rápido. Sí. Hay que ver si profundizan ahí las medidas, porque hasta ahora, qué sé yo, los fines de semana no se paga y esas cosas que no hay nadie controlando, entonces pasás. Va, sí Pero se ahora- paga. ¿Qué es esa? pero Obvio que es- se paga los fines de semana. Es conocimiento cotidiano, popular. Bueno, pero ahí empieza, digo, en base también a las experiencias de la región, tipo Chile, también hay algo que para mí la política, y tampoco mi ley, está, la política tradicional y la no tradicional, digo, no tiene en cuenta, que es como, a veces las cosas estallan por cuestiones muy chiquitas. O sea, por ahí no es un paro general y la CGT te para el país y a partir de ahí, a veces son... Bueno, la gente no puede pagar el subte, entonces se empiezan a saltar molinetes, entonces seguridad, entonces se empieza a ver como esos conflictos cotidianos y a partir de eso se empieza a generar una revuelta. Como que hay cosas de que si vos le tocas tanto el bolsillo a la gente en el día a día, bueno, las fricciones sociales están ahí a la orden del momento, ¿viste? Como que a veces los estallidos son fortuitos, o sea, siempre son fortuitos. Pero digo, como en esto de esperar, como, bueno, ¿cuándo estalla todo? Y no sé, o sea, ¿hasta dónde podés tocarle el bolsillo a la gente? Es la pregunta. Sí, pasan cosas como te cagas a trompadas en la fila Sí. del coto y esas cosas, ¿no? Sí, que la gente está más sacada. Yo hoy asesoré a una señora que se había perdido con el 106 y se había ido para el otro lado. Y me dice, no, y me dijeron que tenía que venir para acá, no sé qué. Yo le digo, uy, justo te equivocaste ahora que aumentaron el bondi. Me dice, ay, sí, ni me lo digas. Y es como, bueno, cositas que ya empiezan a sentirse más, que antes no era un problema porque, verdad, salía 70 pesos. Claro, entonces la cuestión es en qué momento y si se viene algún tipo de estabilidad. Ahora, por ahora no parece, no está claro cuál es, Sí. pero que se viene algo, se viene porque lo dice Cavallo, que bueno, pues Cavallo puede haber perdido mucho respeto, pero hasta puso a la hija como embajadora ahora con el gobierno de Milei, Caballo es un prócer para este gobierno. entre otros funcionarios, claro, el tipo habla todo el tiempo con Milei. Pero también lo dice el documento del FMI y lo que decía que anda hace un rato, en junio, julio algo va a cambiar. Se empiezan a desarmar los controles de cambio y vamos a ver qué pasa. Lo dicen las consultoras que hablan con Caputo. Caputo una vez por semana se junta con los líderes de las consultoras y le baja línea. Y con varios tuiteros / periodistas también. Y mucha gente que los defiende y lo dicen los precios de los bonos. Los bonos no paran de subir. Ayer en Estados Unidos se pudrió todo porque la inflación dio más alta de la esperada. Las acciones se hicieron mierda. Y hoy arranca el mercado en Argentina y sigue subiendo los bonos. El dólar sigue bajando. Entonces, No la evidentemente, vemos. claro, el mercado financiero está viendo un cambio. Ahora, el mercado financiero le chupa un huevo que en Argentina el 50% de la gente sea pobre. Obvio. Y si el 70% de la Argentina es pobre, también le va a chupar un huevo mientras se siga manteniendo que funcione Vaca Muerta, que Loma Negra siga remarcando el cemento pero que venda, que funcionen
sistema de telecomunicaciones, que puedan exportar minería y el campo. Entonces, ahí hay algo que se anticipan, como un cambio de régimen, que es para eso que lo votaron a Milei, pero el problema sigue siendo la micro, incluso muchos empresarios que respaldan a Milei, a distintas crónicas de reuniones, de esas de lobby, de quinchos, de los empresarios que dicen, sí, está todo bien, yo banco las reformas estructurales, ahora tengo un poquito de cagazo porque al final la ley Ómnibus no salió y eso a mí me favorecía, pero las ventas se me caen. Claro. La suba del transporte, la suba de las boletas de luz y de gas es un aumento salarial que le voy a tener que dar más al trabajador, porque antes era lo que se dice entre economistas como un sueldo diferido, una cosa así, ¿no? Como Bien salario. Claro, entonces empiezan a aparecer distintos cuestionamientos que puede llegar a que a Caputo o Milei le tengan que acelerar los tiempos y hacer algo antes de lo que estaba previsto para tratar de dar algún tipo de estabilidad y de certeza. ¿Qué voy en concreto? A si va a devaluar en marzo, abril o no, que es lo mismo que venimos hablando todas las semanas, pero que todo el tiempo, ahora Caputo y Bausili todos los días dicen no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Sí, eso de la dolarización el próximo año. Ya cuando te empiezan a hablar de lo que no van a hacer es porque es lo que van a hacer. Claro. Es así, en economía funciona Los así. Te ministros de dicen, no Economía vamos son a hacer así. esto, van a hacer eso. Por eso, entonces, o sea, a mí me Es preocupa freudiano, eso. ¿viste? Lo tienen en la cabeza, es tipo, no vamos a hacer eso. Que los tipos todos los días tuiteen de que no vamos a devaluar. Y bueno, todo el mundo, toda la gente que hizo, aunque no exista Twitter antes o el medio que sea, cada vez que un ministro de Economía te dice que no va a devaluar es que justamente lo más probable es que pase eso y ahí sí se puede llegar a descontrolar todo en términos de las perspectivas del mercado, de los grandes operadores, del mercado de granos sobre todo, que es el gran eje de la economía argentina, pero sobre todo de los próximos meses para saber si entran dólares o no. Entonces, esa posibilidad o no de devaluación del oficial, de ahí va a depender mucho del plan de corto plazo de estabilidad o no de Caputo. Sí. Porque si llega a que le liquiden sin devaluar, bueno, ahí le aumentan las probabilidades de éxito. Yo no creo que pueda liquidar sin devaluar. O sea, hay algo ahí donde vos le hablas con el corazón y te contesta con el bolsillo. ¿Por qué te liquidaría? No, obvio, pero la brecha no sube. Sí, eso es lo que a mí me desconcierta. Como que siento, adhiero a todo tu hilo y pensaba como, bueno, también ese hilo es muy racional en términos de las subjetividades. Y yo creo que este cambio en la forma de comunicación no es solo un cambio en la forma de comunicación entre las personas y la política, sino que también hay un cambio en la subjetividad con las redes sociales, con el consumo de las redes sociales, con los jueguitos, con el estar todo el tiempo conectado. Yo viajé a Luján el otro día, me tomé el 57, que me salió 1.900 pesos desde Palermo hasta Luján. O sea, menos mal que puedo cargar la sube con el celular. Y veía que principalmente los tipos estaban tipo jugando jueguitos no, o sea, había uno que estaba jugando un jueguito que mataba gente. GTA, qué sé yo, ni idea, yo no juego jueguitos, claramente. Matando gente, ¿no? Como todo, hasta que no terminó de matar gente, después se durmió un rato, porque es un viaje largo, y después seguía matando gente. Y había otro que estaba tipo armando un autito, tipo un BMW, y le cambiaba el capó y no sé qué. Y yo te juro que lo que pensaba es tipo, si tus subjetividades, a vos habían aumentado el bondi 2 días antes, ¿no? Entonces, a vos te aumentan el bondi a 2 lucas y vos estás yendo a laburar, era gente que estaba yendo a laburar. Y tu subjetividad es, yo estoy armando un BMW. No sé cómo decirte que no estás armando un BMW. ¿Se entiende? Uno escapa como puede. No, yo entiendo o sea, lo entiendo, pero creo que hay algo del fenómeno de esta época, de la virtualidad, de esta identidad virtual, de esta idea de que, bueno, vos tenés 50 autos en tu taller virtual. Es como que también nos caga un poco la cabeza. O es una enajenación distinta, ¿entendés? Donde él entiende que tiene 50 autos virtuales. Y el otro entiende que cuando se enoja con algo, lo mata. Y están tipo esos cascos ahora de Apple. Y digo como, ¿en cuánto falta para que vos tipo borres a la gente que no querés ver de tu realidad, ¿entendés? Bueno, y si digo querés como, bueno, hay cambios que son cambios en la subjetividad. ¿Con quién vos te empatizás y con quién no? ¿Entendés? Si empatizás con tu propia situación, que es que te pusieron el bondi a 2 lucas, o sea, gastás 4 lucas para ir y volver del laburo todos los días. Si empatizás con eso o si directamente te desconectás y decís, no, bueno, mi individualidad y lo que importa es que cada uno pueda hacer lo que quiera y te salvás solo y bueno, y si no lo puedes pagar es porque sos un vago de mierda. ¿Se entiende? Como me cuesta, creo que eso rompe un poco esa racionalidad que estamos diciendo nosotros en términos de, bueno, pasa esto, esto y esto. No sé, creo que estamos medio arruinados.
Bueno, ¿querés Súper que nos pongamos esperanzador mi más, mensaje. más filósofos? Qué sé yo. O sea, ¿es posible desconectar lo real de lo virtual? Cada vez menos. Entonces, Es posible desconectar lo virtual de lo real. y ¿Qué? claro, Porque no van el a poder celular es pagar una el extensión de mi internet. cuerpo. Ah, No, si yo quiero hacer lo que quiera con el celular, lo voy a hacer y después lo voy a poder tener en el visor, qué sé yo. Así vamos a ser cyborgs en unos años. Pero no quiero vivir en el- ese mundo. para mí, creo que hay que pensarlo de la forma contraria, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa gente Claro. que lo único que quiere es disociar? Que yo Sí. también quiero disociar, vos también de fin de largo quiero disociar, Sí. pero ¿cómo nosotros que nos interesa un poco cambiar esto, podemos hacer? ¿Podemos llegar a esa gente escribiendo una carta de 33 páginas? Ok, entiendo. ¿Podemos llegar a esa gente escribiendo una carta de 33 páginas que no ofrece ningún tipo de perspectiva? No, el que tiene debates medio viejos también. No, y lo a mí único me que pasó hace- eso. Yo la leí, es como de una, la estructura económica, el tipo de cambio, ¿no? Como planteemos cosas nuevas Es también en Moreno, términos la, políticos. la década ganada contra todos. Sí, como basta. Tenemos que pensar en un sistema que sea más amplio, que nos garantice mejoras de la vida, necesitamos una propuesta nueva. Uno no espera de esa gente que se está tomando el bondi porque laburó 12 horas para volver a Luján o irse a laburar a Luján o lo que sea el motor de que pueda llegar a elaborar una alternativa distinta, sino que esa gente espera de los dirigentes que le bajen línea por lo Sí. menos un par de cosas para hacer. Qué sé yo, apareció Milei, presentó 2, 3 cosas. Esa gente ya está haciendo su aporte, está yendo a laburar, Por se eso. toma un bondi 2 horas, tipo, No le podés pedir más. el aporte para la sociedad ya lo hizo. Lo que quiere es vivir bien, básicamente. Y por eso la responsabilidad es de los dirigentes, por ahí, no de esa gente de la gente que lo único que quiere hacer es disociar. Y que incluso nosotros le podemos llegar a esa gente, por ejemplo, haciendo estas cosas que las subimos a YouTube y no es que estamos escribiendo una carta de 33 páginas. Y después lo transformamos en short para la gente que tiene menos capacidad, Menos interés menos también. interés y menos retención. Pero que a todos nos pasa, todos estamos volviendo con TikTok y lo que sea. Por ahí los jueguitos es un paso un poco más profundo, pero yo estoy también muy a favor de jugar al FIFA acá, por ejemplo. Y lo vamos a hacer. No conmigo. Pero nada, me parece que la carga de la responsabilidad está sobre todo desde ese lado, de que los dirigentes también disociaron muy fuerte de la realidad. Sobre todo no es un problema que nosotros estemos disociando de la realidad, porque no nos queda otra, sino que los dirigentes disociaron tanto de la realidad que terminó ganando Milei. Alberto Fernández y Cristina se pelearon 4 años, en el medio Axel y Máximo, etcétera, para ver quién tenía razón, mientras la gente era cada vez más pobre, mientras somos cada vez más desiguales entre los que se la llevan toda afuera y los que ganamos en pesos y cada vez vivimos peor. Esos son los que disociaron todos estos años y que siguen disociando, queriendo hacer lo mismo que antes y que salgan distintos resultados. Y sin ni siquiera, no sé, tratar de problematizar algo. Al contrario, adaptándose a esa discusión, porque las conclusiones de Cristina son, y puede ser una reforma laboral, y puede ser abrir las empresas públicas para que entre guita privada, o sea, semi-privatizar empresas, y puede ser que haya que reformar el sistema de salud porque hay una carga desigual, y puede ser todos los debates que abrió Milei y Sturzenegger, los agarra Cristina y los relativiza. Puede ser que algunas cosas estén bien. Qué sé yo también estoy acá en Paternal hablándole a una cámara, no le voy a bajar línea a Cristina, pero para esto hago esta cosa, para dar mi opinión, y me parece que hay un tono muy fuera de época. Adhiero a las cosas viejas, pero bueno, hay algo ahí de la subjetividad y que hay un debate que creo que no hay que escaparle y que lo plantea muy claramente Milei, que es el anticolectivismo, o sea, como esta idea de que uno no es un ser humano que vive solo en una isla y que busca su alimento y en base a eso y su mérito le va mejor o peor, sino que vivimos en sociedades y que en tantas sociedades no solo nos interesa, sino que dependemos unos de otros en todo sentido. Digo, si tu vecino, no sé, le explota la casa porque no llamó y controló el gas y te va a explotar tu casa, amigo, o sea, no hay mucha vuelta que darle. La pandemia para mí fue marca de eso y un poco esto es como una reacción de, bueno, el no te salvas solo es al contrario, yo me salvo únicamente solo y si no me salvo solo, entonces la quedo. ¿Entendés? Como esta idea de, bueno, y si no la pego, la quedo. ¿Viste? Como la tengo que poder pegar solo en esta subjetividad donde parece que cualquiera puede ser millonario, donde si invertís en criptomonedas vas a ser un criptobro y esta idea de, bueno, si aparentás que tenés guita, entonces tenés guita.
Como, bueno, en toda esa maraña en la que estamos metidos ahora, creo que hay que ir por un discurso que tiene que ver con algo colectivo, con una apuesta en común, con tratar de tender esos puentes. Lo digo y parezco una hippie de los 60, pero no, realmente creo que hay una discusión que hay que hacer ahí que tiene que ver con una pelea de la subjetividad. No, sí, pero ahí eso se da en la realidad, y sobre todo en los momentos de crisis, esa ruptura que creo que la propia realidad lo va armando. Por ejemplo, está la virtualidad que nos dice este discurso de época de que te puedas hacer millonario invirtiendo en criptomonedas, etcétera. Bueno, ahora cada vez es más difícil para muchas personas comprar la comida, ¿no? Sí. Y llegar a fin de mes, darle de comer a los hijos. Eso solo genera lazos de solidaridad muy grandes. ¿Quién pone los comedores? No les pone Milei con Petovelo. Al contrario, Milei y Petovelo le saca la comida a los comedores. Los comedores tampoco los pone los dirigentes sociales, sino que la propia gente se va, el que le sobra por ahí un poquito, no le sobra, pero lo comparte con el resto. De esa forma se van generando los comedores y bueno, después esa persona es una referente social, una dirigente social del barrio, pero solo por una cuestión de solidaridad, no porque cayó alguien de la casta y lo armó, sino que en los momentos de crisis es donde más se generan esos lazos de solidaridad, que es todo lo contrario al Sí. discurso de hay que salvarse solo, del individualismo y toda esta exacerbación del yo que viene desarrollando Milei. Por eso también creo que va en ese sentido el choque o la diferencia entre los límites de la realidad que le va imponiendo también en este sentido la gente al programa de Milei, o al no programa de Milei, en términos Banco. económicos. Tenemos que cerrar, quiero salir de este debate filosófico para ser una maldita cínica economista y decir, ¿cuánto crees que va a ser la inflación de enero? Tirá un número, apostemos. Ya cuando esto esté publicado va a estar, no lo vamos a poder editar porque decimos cosas es así, Estamos- sale, tuki. Tirate un número. 21. Ah, yo iba a decir 22. Ay, no sé si irme arriba o abajo. Voy a decir 22. Y pasa que ya salió de la ciudad, entonces, ¿no? 21, 22. Pero bueno. Ustedes dirán si tuvimos razón o no. ¿Te quedó algo para decir? No, que hay que tener cuidado de lo que pasa en Chubut, por más que sea muy autorreferencial, pero en la YPF ahora de Milei y de Tecpetrol van a empezar a rifar todos los yacimientos de YPF y se va a armar la podrida porque el dirigente del sindicato de petroleros, que no paró con la CGT el otro día porque está cerca del PRO, ahora está amenazando hasta con tomar las empresas si YPF no mantiene los equipos y no continúa con la producción porque van a despedir a miles de personas. Entonces, nada, se va a poner picante. Me interesa. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos los que nos bancan. Les sugerimos que actualicen sus montos de bancada acá abajo. Y eso, nos tenemos, baby. Adiós. Nos vemos la semana que viene.